vamos a hablar de un creyente que se llama Nabot. Y un tema que estamos considerando en este retiro es la integridad. Vamos a dar alguna vuelta a este concepto bíblico. Y pido que me acompañéis en la lectura en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16. Los hombres de valor tenéis apuntes, los de retiro, quiero decir. Y los demás podéis uniros sin apuntes. Pero voy a ir dando los puntos. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo, para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y también os pido, por favor, que me acompañéis en 2 versículos del Salmo 101. 2 versículos, el 1 y el 2. Dice así el Salmo 101: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es interesante el Salmo 101, porque si yo lo escribiera, que lo escribió David, inspirado por Dios, yo mejor diría, en primer lugar, juicio. Cantaré, pero él dice misericordia y juicio. Esta mañana se nos hablaba en el devocional a los hombres de la madurez, de la perfección. Solo cuando Dios viene a nosotros, en realidad entendemos o vemos la vida en su correcta perspectiva. Cuando hace años me quedé viudo, me acuerdo que me sentía, lo he dicho alguna vez, como 007, libre para disparar.
Bueno, después de todo lo que me ha pasado, ¿qué más me puede pasar? Y entonces el Señor grabó esta parte del versículo 2 en mi corazón. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y lo grabó con tanta fuerza que lo escribí. Lo escribí en una tarjeta y lo puse al lado del despertador. Y durante muchos meses, cuando me despertaba, leía estas palabras. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Supongo que en galego pasa lo mismo que en castellano y en catalán. La palabra casa es familia. En hebreo, la palabra casa es familia. Y la idea aquí es que en medio de aquellos que nos rodean, hemos de aprender a vivir en integridad. Porque andar quiere decir vivir, no quiere decir otra cosa. Quizás de las demandas más sublimes que encontramos en la palabra de Dios, y más difíciles, aunque esta mañana se nos ha recordado que todo en Cristo es posible, es llevar una vida de integridad, llevar una vida entera, llevar una vida sin disociaciones, ser el mismo esta mañana en el culto, cuando cantamos al Señor, que el martes cuando nos reincorporemos a nuestras familias, a nuestras faenas y a nuestra vida, ¿no? Y quizás la historia de Nabot expresa mucho de lo que es la integridad, como veremos esta mañana. Vemos aquí, los que seguís los apuntes, 3 personas centrales en esta historia, 3 personajes. Uno es el rey Acab, que es rey de Israel. Es cuando Israel tenía 2 reinos, el del sur era el reino de los judíos, las tribus de Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus que gobernaba el rey Acab. Y este rey Acab, humanamente, con los estándares humanos, diríamos que fue un buen monarca. En su tiempo hubo un gobierno estable, la economía funcionaba, tenía dotes militares, y cuando su gran enemigo, que eran los sirios de Damasco, atacó el reino de Israel, él los defendió, humanamente. A los ojos de Dios, fijaos, Primera de Reyes 16:30, lo que Dios dice es otra cosa. Dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Wow, vivimos una vida, y para muchos es una vida respetable. Nosotros teníamos un rey emérito que le llamaban el campechano, ¿no? Y luego han ido pasando cosas, ¿no? Nos hemos ido enterando de cosas y asumo que dentro de unos años todavía saldrán más cosas. Lo importante no es la vida que vivamos delante de los hombres, sino la vida que vivimos delante de Dios. ¿Y cómo queremos ser recordados? Estos días estamos meditando sobre la luz que vino a nuestra vida y qué tipo de luz vamos a proyectar. ¿Qué se dirá de nosotros cuando ya no estemos? Y lo que se dice de Acab es esto, este es el epitafio. Hizo lo malo, pero no solo hizo lo malo, más que todos. Digo porque a veces aspectos humanos nos deslumbran, dicen, bueno, pues la economía va bien o hay un poderío militar, pero a los ojos de Dios, ¿cómo es la vida de cada ser humano? Y entonces tenemos aquí otro personaje, Jezabel. Si había una mujer mala, esta es Jezabel en la Biblia. Era una princesa fenicia, una princesa que no provenía del reino de Israel, sino del pueblo fenicio que estaba más al norte. Y era una mujer que nos dice la Biblia que incitó el corazón de Acab hacia la idolatría.
Estos días hemos estado reflexionando que quizás una de las decisiones más importantes en la vida, después de aceptar a Cristo, es la persona con la cual decidimos casarnos y unirnos en matrimonio, ¿no? El matrimonio, que es un regalo que Dios nos ha hecho, nos puede hacer tremendamente felices o tremendamente desgraciados, ¿eh? Y por eso es muy bueno, ayer también lo meditábamos, saber escoger nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, con sabiduría, con discernimiento, ¿eh? Como veíamos en el libro de Ruth. Acab cae en el mismo pecado que cayó el rey Salomón, ¿eh? El rey Salomón era muy sabio, pero tenía un punto débil, ¿eh? Y es que le gustaba coleccionar mujeres, ¿eh? Y coleccionó tantas que detrás de la estética o detrás de ese afán de coleccionar mujeres para su harén, nos dice la Biblia que poco a poco estas mujeres decantaron su corazón, ¿eh? Y el verbo es muy sutil, de forma casi imperceptible. El corazón de Salomón, el corazón de Acab entró y se fue hacia la idolatría. ¿Qué hizo esta mujer Jezabel? Pues nada menos que mantener a 450 profetas de Baal y 400 profetisas de Asera. Es decir, era una persona fiel a sus convicciones, seguidora de Baal, lo sirvió, lo adoró y era una gran evangelista, en sentido equivocado, pero propagaba el baalismo en el reino de Israel. Su carácter era tan decidido y tan fuerte que el mismo profeta Elías llegó a tener temor de ella. Era una mujer de gran influencia, no solo durante el reinado de su marido Acab, sino también de sus hijos, y su hija Atalía, ¿sabéis?, llegó a ser reina de Judá. Bien, vaya matrimonio, ¿eh? Y después de este matrimonio tenemos al personaje central de la historia esta mañana, Nabot de Jezreel. Antes no habían apellidos, así que si te llamabas Juan, eras Juan de Villar, ¿eh? o de Marín, ¿eh? Así es Nabot, del pueblecito este que es Jezreel, un pueblo donde el rey Acab tenía una segunda residencia. En la vida no hay casualidades, ¿eh? La providencia de Dios nunca hay casualidades. Y resulta que este hombre Nabot tenía una viña, y esta viña estaba junto a este palacio de verano o esta casa de verano que tenía Acab, ¿eh? Y Acab quería tener, para su propio esparcimiento, ¿eh?, para liberarse de su estrés, quería tener un huerto de legumbres. Entonces pensó, bueno, pues le digo a Acab que o le compro la viña o se la cambio por otra de mejor, el terreno, ¿eh? Parecía una transacción fácil, pero chocó con Nabot, y más que con Nabot, chocó con su convicción acerca de la tierra, ¿eh? ¿Y qué fue pasando? Pues fue pasando que la Biblia es muy descriptiva. Nos detalla, en primer lugar, cuál fue la reacción de Acab. Se enfadó como un niño, ¿eh? Tuvo una reacción neurótica, triste, consternado, se pone en cama, se gira de cara a la pared, deja de comer, ¿eh?, como hacían a lo mejor algunos de nuestros hijos cuando eran pequeños. Y queda convencido de que Nabot no cambiará de opinión. El pecado de Acab es muchas veces nuestro pecado, la fantasía, ¿eh? La fantasía que nos lleva a desear algo que no es nuestro. Se llama codicia, ¿eh? No codiciarás, Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de su prójimo. Claro, y cuando nos damos cuenta qué fuerza tiene este mandamiento, ¿no? Si vivimos en una sociedad donde constantemente se nos hace desear lo que no tenemos. Y además lo que tiene otro, ¿eh? Y empezamos con la fantasía, ¿eh? A mí me gustaría tener lo que no tengo. Y cuando hacemos esto, le abrimos la puerta al diablo, pero de par en par, ¿eh? De par en par. La codicia conduce
a la injusticia. Quiero ampliar mi país, invado otro. Quiero ampliar mi empresa, hundo a mis adversarios. Quiero la mujer de otro, o el hombre, o la casa. A diferencia de Acab, que era una persona voluble, Nabot era un hombre de convicciones profundas. Alguien pensará, hombre, Nabot era tozudo. No, la Biblia no dice que fuera tozudo. Como veremos, era un hombre que sus convicciones, si me permitís, sus verdades, estaban arraigadas en quién es Dios y lo que Dios había escrito. Las convicciones son como nuestra columna vertebral. En estos momentos nos aguantamos porque tenemos una cadena de huesos, que es la columna vertebral, que nos permiten tener un equilibrio. Si nuestra columna está desviada, pues nos desviamos, caemos o ni podemos andar. Y las convicciones es, hermano y hermana, la columna vertebral que sustenta tu vida. Estamos reflexionando estos días que muchas veces nos mueven más las emociones que las convicciones. Yo a veces a mi congregación en Calle Verdi les digo, un buen culto. ¿Qué es un buen culto? Dice, hombre, si el predicador es corto, si lo hemos pasado bien. No, un buen culto es un culto transformador. Hemos venido de una forma y hemos salido de otra. Pero vivimos en el siglo de la emoción. Hasta los políticos usan las emociones, dan besos, saludan, lloran. Y todos vivimos rodeados de emociones. Parece que si no nos emocionamos no hay vida, ¿no? ¿Qué decía Dios en su palabra? Pues decía que la tierra no se podía vender. Nabot respondió a Acab, Jehová me guarde, hemos leído, de ceder la heredad de mis padres. ¿Y dónde lo decía? En el libro de Levítico, 25-23, de forma muy clara. Levítico 25-23 decía, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Vosotros sois forasteros y extranjeros para conmigo. Hermanos, el poder de la palabra de Dios es tremendo, porque yo creo que después de miles de años se nos recuerda una gran verdad. Somos peregrinos y somos forasteros, estamos de paso y nada de lo que tenemos se va a quedar aquí. Y pensamos que la tierra es nuestra. Pensamos que todo es nuestro. Y la Biblia dice, la tierra es mía, es del Señor. Por lo tanto, no se puede hacer una transacción comercial porque estamos hablando de algo muy sagrado y muy profundo. Dios le había dado una tierra a Israel. Era una tierra regalo. No era una tierra para que hubiera injusticia, explotación, era una tierra para que se manifestara la gloria del Señor. Por lo tanto, no podía ser vendida. Israel era mayordomo de esa tierra y cada familia eran usufructuarios o mayordomos de esa tierra y la tenían que pasar a su generación. Algunos de nosotros no tenemos tierras, ya vivimos en ciudades, lamentablemente. Pero quizás tenemos cosas que pensamos que son nuestras y no son nuestras. Tu vida no es tuya. No sé si lo has pensado. Tu vida no es tuya, ni la vida de ningún ser humano. Tu familia, tu matrimonio, tus nietos, tu iglesia, nada de lo que tienes es tuyo. Somos usufructuarios. Y quizás tenemos que coger otra vez este espíritu que hay en la Biblia. Es del Señor. La tierra era propiedad del Señor, por lo tanto no se podía ni comerciar ni vender. Era ese regalo que Dios había hecho. Y el Salmo 16, de forma muy poética, nos recuerda cuando Israel llega a poseer la tierra y para repartirla ponen cuerdas. Ponen cuerdas y dice, mira, de esta cuerda a esta cuerda, esta tierra es para ti.
úsala para la gloria de Dios. Y el Salmo 16 nos recuerda, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa. Porque ya cuando los israelitas estaban poniendo las cuerdas decían, oiga, ¿yo por qué no puedo tener la de más arriba o la de más abajo junto al agua? No, hermano, no mires la vida de otro. La vida que te ha tocado es hermosa. Y aprende a deleitarte en el Señor en esta heredad. Es fácil caer en la autocompasión. Qué desgraciado soy. ¿Cómo me ha ido la vida? Si esto, si lo otro. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Hay dos tipos de árboles que no los he visto por aquí, pero existen. A verlos los hay. El árbol de la amargura y el árbol de la gratitud. Yo siempre les digo a mis pacientes que compren un árbol que se llama gratitud y que si lo cultivan da unos frutos extraordinarios, son súper sabrosos. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, hoy cuando llegues a casa, da gracias por la esposa que tienes, da gracias por la vivienda, por los hijos, por la iglesia, por el pastor, da gracias por todo eso. Ese es el árbol de la gratitud y cada día lo riegas un poquito, porque si no hay el riesgo que estés regando el árbol de la amargura. Qué desgraciado soy, qué mal me va todo, cuánto me falta. Y la amargura, ya sabéis lo que produce, tristeza. En segundo lugar, esta mañana, la estrategia de esta mujer Jezabel, la hemos leído en 21:7. Su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Vaya mujer poderosa, ¿eh? Powerful woman. Mentirosa, como el diablo. Estos días meditábamos que el diablo continuamente nos está insinuando cuánto nos falta. Y muchas veces actúa como Jezabel. Quiere darnos cosas que no son suyas y no nos las puede dar. Y nosotros las compramos. Primero, Acab no es rey de Israel. Y era algo que todo rey de Israel sabía. El único rey de Israel era el Señor. David lo expresa muchas veces en los Salmos y habla del rey de Israel como el Señor. Y Acab le dice, tú eres rey de Israel. ¿No habéis oído esta voz algunas veces? Te lo mereces. Guapo y con dinero. ¿Qué más quieres, Baldomero? Tú te mereces esta mujer, o tú te mereces este trabajo. Tú te mereces. Y somos, si me permitís, tan ingenuos que cuando no tenemos convicciones nos lo creemos. Vuelvo a decir otra mentira. Yo te daré la viña de Nabot. Jezabel, tú no puedes dar nada. Puedes pretender que lo das, pero tú no puedes dar nada. El diablo muchas veces nos dirá que nos dará felicidad, alegría, salud, no puede dar nada que Dios no permita que dé. Hay dos cosas importantes en esta afirmación de Jezabel, que por cierto es una mujer decidida, que no retrocede ante las adversidades, pragmática, enérgica, eficaz, bla, bla, bla. Pero hay algo muy interesante, y es que Jezabel no es consciente de que no puede dar aquello que no es suyo. Pero claro, ella era princesa fenicia, y en los reinos paganos, los reinos que no era Israel ni Judá, los reyes procedían de esta forma. En España teníamos el derecho de pernada, no sé si os suena, donde un noble podía acostarse con cualquier doncella que hubiera en sus comarcas, ¿no? Y los reyes conseguían aquello que se proponían. Ni compraban ni cambiaban, eran déspotas, y desconsiderados con sus súbditos. Así que si ellos querían algo, sencillamente eliminaban a la persona y la hacían desaparecer.
Y de esta forma de entender la vida, que viene por el baalismo, Jezabel colabora con la codicia de su marido. Hay un dicho evangélico antiguo, me encantan los dichos evangélicos porque hay mucha sabiduría. Dice que Satanás llama a la puerta, pero tú y yo se la abrimos. Y esto es lo que sucede con esta pareja tan diabólica. Satanás utiliza a Jezabel, llama a la puerta y la codicia de Acab le abre la puerta. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. David y Betsabé. Bueno, probablemente Betsabé hizo mal en lavarse íntimamente en su azotea, pero David estaba mirando cuando tenía que haber estado en otro sitio. Y esta es la combinación, ¿eh? Y esto nos hace a nosotros responsables de muchas de nuestras conductas a lo largo de la vida. Estar en el lugar donde no tenemos que estar, no guardar nuestros ojos, no guardar nuestros labios, no guardar nuestros oídos, ¿eh? Así que el baalismo, y lo que creemos es muy importante, tenía consecuencias prácticas. No es cierto que todas las religiones o todas las fes son iguales. Y la fe de Israel es una fe, la fe de la Biblia es diferente. No todos estamos en la misma marmita y cociendo, ¿eh? La fe bíblica es diferente. No podemos tratar a las personas de cualquier forma. Así que esta mujer, Jezabel, piensa un plan y lo recubre de legalidad. Lo legal no es lo legítimo. Reflexionamos también acerca del aborto y probablemente muchas otras cosas que suceden en estos momentos en nuestro país. Algo es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Lo legítimo es aquello que es justo y honesto ante los ojos de Dios. Pero esta mujer usa la religión a su antojo, busca un delito, encuentra un asesoramiento legal y es cierto que la ley de Dios decía: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, en Éxodo 22. También decía que el que blasfemara el nombre de Jehová tiene que ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Libro de Levítico 24. Y ella usa la palabra de Dios, la retuerce, como Satanás cuando tienta a Jesús. El diablo conoce la palabra de Dios, pero la utiliza mal. Busca un procedimiento legal y finalmente busca la conspiración de todo un pueblo. También hablábamos de eso estos días. La gente buena que mira hacia otro lado. Y cuando la gente tiene más temor de una princesa que del Dios vivo, algo anda mal en ese pueblo. Y la gente obedece a Jezabel, hace ayuno, de forma ciega se convierten en cómplices de este asesinato y personas respetables miran hacia otro lado. Hablamos de tener ojos compasivos o tener ojos insensibles. Y probablemente aquella noche duermen un poco mal, hoy diríamos que se tomarían un Orfidal, algo parecido, para descansar mejor, pero al día siguiente nada ha pasado. Podría acabar aquí la historia, pero no acaba aquí, ¿eh? Y Dios responde. Segunda de Reyes 9:26. La respuesta de Dios. Segunda de Reyes 9:26. Yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo a la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Hermanos y hermanas, no siempre veremos en este mundo la justicia de Dios. Pero eso no quiere decir que no exista la justicia de Dios. Y por fe creemos que la va a aplicar. El texto es tremendo, ¿eh? Si os fijáis bien, algo en el texto nos estremece. Y es que no solo murió Nabot, murió toda su familia.
fueron apedreados. Por una parte, la Biblia deja claro que siempre tendremos que responder ante la sangre derramada injustamente. Los hombres somos capaces de hacer armisticios, de hacer perdón sin confesión, perdón sin justicia, pero a los ojos de Dios, desde Abel, toda sangre que se derrama, Dios la ve. Por eso no nos toca a nosotros vengarnos, sino encomendar a Dios su justicia. Observamos cómo la acción de Nabot tiene una repercusión directa sobre todos los miembros de su familia. Y probablemente la razón de fondo es que no se quiere dejar vivo a ningún hijo para que no reclame la herencia. Yo solo me puedo imaginar, si me permitís, y la mayoría probablemente nosotros somos padres esta mañana, padres o madres, solo me puedo imaginar la presión y la tentación diabólica que hubo sobre Nabot. Cuando quizás la mujer o los amigos o los vecinos le decían, vende tu heredad, que solo es un pedazo de tierra. A ver, Nabot, si no piensas en ti, piensa menos en tus hijos. ¿Os suena? Cuando nuestra fe entra en conflicto y tenemos que tomar una decisión, por amor al Señor, que hará que perdamos un lugar de trabajo o que tengamos que asumir una deuda con la justicia o lo que sea, ¿no? Una cosa soy yo y otra cosa son mis hijos. Pero la Biblia no está tan claro eso. La Biblia no es tan individualista. Todo lo que hacemos puede ser de bendición para nuestros hijos y todo lo que hacemos compromete a nuestra familia. Os he empezado leyendo, en la integridad de mi corazón andaré delante de mi familia. Yo estoy convencido de que cuando nosotros vivimos cerca del Señor, bueno, vuestras mujeres lo van a notar mañana. Bajaréis con luz, iréis con luz a casa, porque ha sido un tiempo magnífico. Y nuestros hijos se benefician. Cuando dejamos que entre el pecado en nuestra vida, nuestra familia se perjudica. He trabajado muchos años con matrimonios, por la gracia de Dios, y cada vez que hay un divorcio, nunca me acostumbro. Y siempre me pregunto, y a veces le pregunto a la pareja, ¿y de verdad no podéis arreglar el tema? Porque es que vuestros hijos lo van a pagar. Lo van a pagar. Cada vez, y lo digo con mucho amor, cada vez que hay una división de iglesia, ¿pensamos en cuántos pequeños van a sufrir? ¿De verdad lo pensamos? ¿O pensamos en nosotros mismos? Es decir, la vida no es tan individualista como nosotros la hemos hecho. Vivimos en familia, vivimos en iglesias locales, vivimos en países y Satanás presiona y presiona donde sabe que nos puede vencer. Y solo esa columna vertebral, solo esa convicción que da Dios nos puede mantener firmes. Como os decía antes, había un derecho inalienable en Israel y era poseer la tierra por parte de la familia. Este derecho se fue cambiando y muchas veces los profetas se recuerdan otra vez al pueblo de Israel. Pero yo os quiero hacer una pregunta esta mañana. En realidad, Acab no compró nada, vendió algo. ¿Qué creéis que vendió Acab? Su integridad, su alma, su corazón. Un mal negocio. Un mal negocio. A cambio de una viña. ¿Cuánto vale tu alma, hermano? ¿Cuánto vale tu integridad, tu corazón? ¿Vale el mentir, ser infiel, el no cumplir tu palabra? Es algo que debemos cada uno de nosotros pensar, ¿no? La deslealtad hacia la persona que un día dijimos de amar. ¿Es un buen negocio?
me he cansado de mi esposa. Algunos dicen, yo pienso, y tu esposa de ti seguro también. Mi iglesia no me comprende. Bueno, hay que perdonar a la iglesia, hermanos. Hay que perdonarla, como nos perdona a nosotros. Muchas veces vendemos el alma a cambio de fama, prestigio, éxito, dinero, materia. Podemos hipotecar nuestra vida trabajando por cosas que nunca nos vamos a llevar con nosotros. Pero nos autoengañamos y pensamos que poseemos cuando en realidad las cosas nos poseen a nosotros. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice Jesús. ¿Queremos ser los más ricos del cementerio? La viña le sale muy cara a Acab. El final de la dinastía, como hemos leído, una muerte violenta para él, para Jezabel. A Jezabel la acaban tirando desde una ventana y se la comen los perros, los huesos. Todo por haber provocado la ira del Señor. De hecho, la carrera de Acab, esta mañana se nos hablaba de la carrera cristiana, la carrera de Acab ha tocado su techo con la usurpación, el apropiamiento de la viña, la sangre que derramó, y el profeta Elías le aparece como un enemigo porque es una voz que se le enfrenta. Cuarto y último lugar esta mañana. Fijaos que la Biblia nos da muy poca información de Nabot, casi no nos dice nada. Y a lo largo de la historia de la humanidad, Nabot es el prototipo de ese creyente anónimo, si me permitís casi, sin pedigrí evangélico, sin muchos títulos, pero una persona de convicciones firmes, profundas, como los carballos que tenéis aquí, con grandes raíces, con grandes raíces. Ese hombre que a lo largo de la historia tantas personas han conservado el testimonio de Jesús. Y la historia de la Iglesia se sigue escribiendo con personas anónimas como tú y yo, Nabot, que proclamamos esas verdades que encontramos en la palabra de Dios. No solo las proclamamos, las vivimos. Mire, perdone, pero esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo. A mi suegro, que os he hablado algunas veces estos días, Joan Galcerá, me explicaba, como algunos de vosotros quizás, que le tocó hacer el servicio militar. Y él era recién convertido. Y fue a Lleida a hacer el servicio militar. Dijo, oiga, usted se tiene que arrodillar delante de esta Virgen y tiene que venir a misa y tiene que jurar bandera y tal y cual. Dijo, no. Le dieron un bofetón tan fuerte que estuvo varios meses sin poder oír. Y lo metieron en el calabozo. Una anécdota. Convicciones. La historia se escribe con personas como Nabot. Pero estos días dijimos de intentar siempre ver a Cristo a través de los personajes que analizábamos. Y Nabot nos habla de Cristo. Nabot nos habla de Cristo porque Nabot tenía una viña que guardó y Jesús tenía una viña que también guardó. Vamos a leer Juan 17. Juan 17, 2 versículos 11 y 12. En sintonía con lo que nuestro hermano Mingo nos cantaba esta mañana, 17, 11 y 12. Dice Jesús en su oración, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, somos su viña, hermanos, somos su viña. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hermano, somos la viña del Señor. Yo no entiendo mucho de viñas. Solo tengo una pequeña parra. Eso sí, la mimo mucho para que me dé alguna uva, la terraza. Hay que limpiarla, hay que podarla, hay que abonarla, hay que mimarla. ¿Cómo nos mima el Señor? ¿Cómo nos cuida? Es cierto que podemos mirar atrás, ¿verdad? Miramos hacia atrás y vemos su fidelidad, su compasión, su ternura, porque Él ha sabido guardar la viña. ¿Y tú y yo? ¿Qué viña tenemos esta mañana? Bueno, es obvio que cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, con temor y temblor. Primera de Pedro 1:4 dice, hemos recibido una herencia incorruptible, que no se va a marchitar, incontaminada, que no se va a contaminar con ninguna polución, inmarcesible, que no cabe en un marco, reservada en los cielos para nosotros. Esta, primera de Pedro 1:4, esta es la viña que hemos de cuidar. No somos salvos para presumir delante de nadie. No somos salvos para hacer ostentación espiritual de esta salvación. Somos salvos para evidenciar nuestra miseria y la compasión de Dios. Por eso somos salvos. Y delante de este mundo cuidamos esta viña. Y no queremos que nuestra vida se contamine, no queremos que se corrompa y queremos que cuando el Señor nos llame a su presencia, le podamos decir, Señor, esta viña que me diste, aquí te la devuelvo. Pero tenemos otras viñas. Me han escrito vuestras mujeres, no, es broma. Los que estáis casados tenéis una viña que se llama matrimonio. Y esta esposa que el Señor os ha dado, que es la mejor mujer que habéis conocido, la tenéis que cuidar. Y como ayer veíamos con Boaz y Ruth, tenéis que hacer que esta persona viva cerca de Cristo, tenga una existencia feliz y dé gracias a Dios porque sois el mejor marido que he conocido. Tenéis hijos que han salido de vuestra propia sangre, que el Señor en su misericordia os los ha confiado a vosotros. Algunos son dóciles, buenos, dulces, y otros son rebeldes, difíciles y complicados, ¿verdad que sí? Pero son nuestra viña. Seguimos orando por ellos, los que conocen al Señor, que lo conozcan cada día mejor, más y mejor, y los que no lo conocen, que un día puedan volver a Cristo. Esta es nuestra viña. Tenemos más viñas, o parte de nuestra viña. Tenemos una iglesia local que nos ha aceptado como miembros, que somos familia, que nos podemos discutir o nos podemos enfadar, pero al final la palabra hermano allana toda discusión. Y tenemos el privilegio cada domingo de ver a nuestros hermanos, de que los pastores nos hablan la palabra, de que alabamos, y debemos cuidar esa viña, porque es la esposa de Cristo, sea grande o pequeña. Fijaos si tenemos trabajo, matrimonio, la familia, la iglesia, nuestra profesión. Esa es nuestra viña también. El lugar de trabajo donde para muchos españoles el lunes es el peor día de la semana. Y nosotros, en cambio, decimos, Señor, te bendecimos porque nos has dado trabajo. Y tratamos a nuestros compañeros con ganas de que conozcan a Cristo. Y somos fieles
somos justos, no tenemos doble balanza ni doble libro de contabilidad. Somos personas que trabajamos a los ojos del Señor y lo hacemos con ganas. El ministerio que Dios nos ha dado, la música, la alabanza, el servicio, la visitación, la exhortación, el ministerio que Dios nos ha dado. Y no somos de los que gruñimos, nos enfadamos, refunfuñamos, sino, Señor, lo hacemos como si lo hiciéramos para ti y disfrutamos haciéndolo. Esta es nuestra viña y probablemente me dejo cosas. Así que finalizo, esta tarde tendremos un poquito más. Convicción significa ideas firmes, pequeñas verdades, no tener precio. Convicción significa no tener precio para aquello que cada persona le pone un precio. Decía un hermano nuestro en la India, presionado para que abandonara la fe, he sido salvado por la sangre de Cristo. Si me pueden ofrecer algo más valioso que esto, lo aceptaré. He sido salvado por la sangre de Cristo. Hermano y hermana, has sido salvada por la sangre de Cristo, lo cual esta mañana hemos celebrado. No hay mayor precio. ¿Oramos? Señor, te damos gracias esta mañana por el gran privilegio de abrir tu palabra, aprender de ti, ser consolados, ser fortalecidos, ser animados y estimulados a amarte cada día más y mejor. Gracias por la heredad que nos has dado a cada uno. Gracias porque podemos expresar como el salmista, que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Gracias por nuestra vida. Gracias por las experiencias que hemos vivido. Gracias por tu compañía. Y gracias, Señor, porque nos enseñas que nada tenemos excepto todo lo que tú nos das. Enséñanos a guardarlo con temor, con sentido de mayordomía, y que lo que hemos reflexionado o hablado esta mañana, el Espíritu Santo lo aplique de forma personal a cada una de nuestras vidas. Haz que nuestra viña, la que sea hermosa y refleje tu gloria. Y te damos gracias por esta iglesia local, el testimonio, la fidelidad de los hermanos. Pedimos que el Evangelio vuelva a llenar esta preciosa tierra de Galicia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.